gusto. Mi nombre es Viviana Carolina Román Restrepo. Seré quien nos estará acompañando durante este proceso formativo en la orientación de la competencia de derechos fundamentales en el trabajo. Es una transversal, al igual de otras transversales que seguramente ya han visto. Y la idea es que durante esta jornada nos rinda. Pido autorización entonces para poder iniciar la grabación y posteriormente los compañeros que por alguna eventualidad no se puedan conectar puedan posteriormente visualizarla en la ruta que se les indica a través del anuncio. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Muchísimas gracias por responder. Entonces, aprendices, ¿cuál es nuestra agenda? Una bienvenida, una reflexión, importancia de la competencia y sus resultados de aprendizaje. Vamos entonces a descargar la guía y a revisar cuáles son esas primeras 6 evidencias que son de las que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esos instrumentos de evaluación que es el que nosotros nos guiamos para poder calificar esas evidencias que ustedes suben a Sayuna? Posteriormente vamos a hacer un recorrido por la plataforma y finalmente pues vamos a ir aclarando dudas o inquietudes. Para que nos pueda rendir, entonces si durante todo el proceso hay alguna duda, pueden utilizar el icono de la manito solicitando pues el uso de la palabra y con el mayor de los gustos yo se los voy a ceder. Hoy me van a disculpar, estoy sin cámara. Por lo regular a mí siempre habilito la cámara, pero desde ayer he tenido dificultades con la conectividad, llovió muy fuerte, hubo un problema con el transformador, entonces quedé sin energía. Entonces, en ese orden de ideas, hoy ha estado muy inestable la conectividad. Espero entonces que nos vaya muy bien y que no me esté sacando e ingresando, ¿ok? Bueno, como les venía diciendo, yo soy Viviana Carolina Román Restrepo. Les envío un correo electrónico donde me les presento, donde les hablo un poquito de la competencia, les mando un archivo adjunto, el cual contiene las 12 evidencias. Importante entonces que cuando les quede tiempo, revisen su correo electrónico y de una vez pues esa información que es vital para que puedan desarrollar de manera eficiente las evidencias propuestas. Trabajo en el CTPGA, Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, que ahí fue donde ustedes se inscribieron para este técnico. Está ubicado en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia. Yo llevo trabajando para el SENA ya 15 años, cumplí este año. 15 años, los primeros 9 años trabajé en la ciudad de Medellín, en uno de los centros de servicio de salud, con una estrategia que se denomina educación en riesgo por minas antipersonal y la estrategia era aula móvil de educación en riesgo por minas antipersonal. Para los que de pronto desconocen qué es un aula, es como un furgón que llega a muchos municipios que por una cantidad de eventualidades o variables, sea por conflicto armado, por lejanía, por falta de recursos, el aula móvil, el carro llega allá, se arma y sale uno o dos ambientes de aprendizaje donde se le enseñan a las comunidades, a la población civil, qué era una mina, qué es una munición sin explosionar, qué hacer en el caso que haya un herido, etcétera. Entonces se les da ese evento con la intencionalidad de que ellos mitigaran el riesgo a convertirse en unas víctimas. Entonces, traje 9 años, después ya llegué a Caucasia, ya imparto este módulo o esta transversal para aprendices SENA. De profesión, entonces, soy de seguridad y salud en el trabajo, soy tanatóloga, todo lo que tiene que ver con el tema de la tanatopraxia, y criminalista. Eh, una amiga más para orientarlos en todo este proceso que si bien es formación profesional integral, sabemos entonces que exige un poquito más de compromiso por parte de ustedes con todo lo que se relaciona con el trabajo autónomo, ¿cierto? Hay que leer más, hay que investigar más, hay que tener una buena higiene del tiempo para que les pueda dar y no dejar para hacer las evidencias al final. Si saben que la fecha límite, un ejemplo, ese es el 30 de septiembre, que
Realmente estas van hasta el 30 de septiembre, no dejarlas pasarlas todas el 30 de septiembre porque se van a dar cuenta que no les da el tiempo, que son extensas en el buen sentido de la palabra, o se les puede juntar con otras evidencias de diferentes áreas. Entonces la idea es que lo tengan presente, que organicen, hagan un cronograma para que les pueda dar. Bueno, queridos aprendices, entonces les traje a colación esta pequeña reflexión. No sé si alguien, para hacer un poquito más interactivo, quiere leerla, si son tan amables. Profe, buenas noches. Yo la Muy, leo. muy buenas noches. Gracias por participar. Claro que sí. Adelante. Mira, la vida es el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás, sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente. Escrita por Carmen López. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere aportar una pequeña reflexión o qué opinan de esa frase? Profe, yo, Adelante. que a veces nos esperamos por ser igual que los otros, viendo que nosotros, pues, tenemos como las mismas dificultades o las mismas opciones que los demás, entonces cada uno tiene que hacer su vida sin estar, sin tener como de espejo a alguien o quererse parecer a alguien, porque nunca va a dar. Muchísimas gracias por ese buen aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le llame la atención la reflexión o que quiera dar un ejemplo? Bueno, ¿por qué me gusta traer a colación? Simplemente porque usted lo puede tomar desde muchos ámbitos de su vida, ¿cierto? Ahorita todo el tema tecnológico está avanzando de una manera, ¿cierto? Significativa. Miren que ya llegó con buen arraigo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si los llevamos al ámbito laboral, muchos empleos se están transformando o otros se están perdiendo, como cuál, el de cartero. Ya es muy poco visible que te entreguen una factura de manera física, porque ya todo es, casi todo es de manera, ¿cierto? Electrónica, te llega a tu teléfono móvil, a tu correo electrónico, en fin. Entonces, el tema de las cajeras, ya en los almacenes o en las grandes superficies, ya hay cajas donde usted hace el mercado y usted automáticamente con el lector de barras pasa el código de cada producto y listo, y paga, usted ya toma la decisión si paga por tarjeta, en fin, muchos otros también. Eh, y cada día surgen más aplicaciones, ¿cierto? Ahorita el que menos piense hace un video corto, una historia en las diferentes redes sociales, etcétera. Entonces, a veces no sé si han notado que se pierde mucho tiempo por tratando ser como el otro, ¿cierto? Con el tema de la moda se ve mucho, la moda. Ay, el tema del tatuaje, ay, qué tatuaje tan bonito, o de los colores, o miren cuando llegaron las uñas, y ya mire todo este mundo cómo ha evolucionado de la diversidad de uñas que existen, de dibujos, de colores, gamas de marcas de esmaltes, etcétera. Entonces, cierto, la moda, copiando, ¿cierto? Si yo no estudio la moda, entonces también hay un tema como de estereotipos, entonces la sociedad me saca, me discrimina, en fin. Con el tema ya educativo, también podemos hablar del tema de copy-pegue, ¿cierto? Cuando yo le copio a un compañero, cuando entro a los diferentes navegadores y, no sé, hay que hacer un ensayo, un ejemplo, o hay que hacer un mapa mental o conceptual. A veces ustedes se van a encontrar trabajos que pide la guía que ya muchos aprendices de otros programas han subido. Y cuando uno revisa, se lleva la sorpresa que ni siquiera cambiaron el color del mapa o del ensayo, ni siquiera utilizaron las normas APA, séptima edición, para referenciar, para citar lo que están diciendo de otra persona. Uno sí se puede apoyar de otros autores, pero para eso hay unos lineamientos como tal y la invitación es a que lo tengan en cuenta, ¿cierto?
hacer mucho las evidencias a conciencia, porque es que a la final, listo, puede que a uno lo engañen porque se le pasó y no cayó en cuenta que eso ya estaba en la web, pero realmente, pregunto, ¿quién es el que se está engañando? ¿Quién es el protagonista de todo ese proceso formativo? Son nuestros aprendices escena, porque el problema no lo va a tener en el momento. ¿Cuándo va a tener el problema? Cuando ya se enfrente a ese mundo laboral, porque si usted lo hace en el ámbito educativo, muy probablemente, según las estadísticas, se puede ver reflejado que lo haga ¿dónde? En el ámbito laboral. Entonces, eso se los dejo allí como una reflexión, a siempre vivir el presente, a que sean muy conscientes. Por eso ahorita les decía en la introducción, hagan un esfuerzo, hagan un cronograma, un horario que lo pueden tener visible. ¿Dónde? En su teléfono móvil, que casi siempre lo tiene todo el tiempo en sus manos. Ahí lo tiene, organícese, a qué horas va a sacar el espacio para cena, para el espacio, no sé si le gusta hacer ejercicio, el espacio para compartir en familia, para hacer las obligaciones, los quehaceres de la casa realmente. Organícese. Y los felicito por llegar a esta fase, porque si bien es cierto, ya ustedes han avanzado significativamente, ya vieron inducción, vieron análisis y ya están en planeación. Entonces, miren todo lo que han avanzado, ya solamente les queda pendiente de la parte lectiva, dos fases, ¿cierto? Dos fases que cuando menos piensa se fueron así. Entonces, la invitación es a que sigan con ese ritmo, a que sigan aprovechando estos espacios. ¿Cuáles son estos espacios? Ese momento sincrónico. Si estuviéramos presenciales, nos veríamos seguramente todos los días, de lunes a viernes. Aquí mire que solamente nos vemos en la semana una, dos o máximo tres vecesitas, ¿cierto? Dependiendo pues la sesión sincrónica a la que fueron programados, pero realmente todo ese trabajo, todo ese proceso es de manera que autónoma, donde hay que sacarles tiempito, no se dejen colgar. Hay muchos casos de aprendices de virtualidad que se desaniman, claro, se desaniman porque ven que son muchas evidencias, se desaniman porque se van dejando alcanzar, entonces no participan de estos encuentros. Si tienen dudas, entonces se quedan callados y no se dan cuenta que a nosotros nos pueden escribir a través de la misma plataforma. Nosotros les colocamos el correo electrónico, digamos, con el tema de la compañera Dalmis. Tengo entendido que tienen con ella un grupo de WhatsApp donde la interacción es más dinámica, ¿cierto? Conmigo, cuando tengan dudas, yo siempre estoy conectada prácticamente todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Por ahí, por la plataforma, por el chat de la plataforma, parte superior izquierda, que ahorita lo vamos a ver, me pueden escribir, colocar sus dudas, aunque yo trato de ser muy clara con lo que hay que hacer y cómo se debe entregar para evitar inconvenientes. Cuando se les dilata también el trabajo o las evidencias, porque hay casos de aprendices que envían la evidencia 7, 9 veces, porque no más el mes pasado tuve el caso con un aprendiz que me la envió 9 veces. ¿Por qué razón? Porque no tienen en cuenta que el instrumento de ustedes es la guía de aprendizaje, el documento anexo, y se pueden apoyar también de los instrumentos de evaluación que ahí se van a dar cuenta ustedes cómo nosotros evaluamos, que puede ser a través de una rúbrica evaluativa, una lista de chequeo que la plataforma allí la trae ya diseñada. Y eso lo tenemos en cuenta al momento de calificar. ¿Qué pasó con este aprendiz entonces? Porque él envió la evidencia 9 veces, porque no sé qué pasaba si no leía y siempre enviaba la evidencia al espacio que no correspondía. Si estábamos hablando de derechos fundamentales en el trabajo, manda una evidencia que también era un mapa conceptual, pero no pertenecía a mi transversal, pertenecía a una competencia técnica del programa de formación. Entonces, mire, todo ese tiempo se pudo haber ahorrado, porque, insisto, no leen. O si no pudieron asistir al encuentro sincrónico, no tienen el buen hábito de verse en la grabación o leer el resumen técnico que aparece allí en la carpeta de grabaciones de las sesiones en línea, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? ¿Cierto que sí? Levanten la manito. ¿Si han visto dónde está esa carpeta? Muy bien, entonces eso lo deben de tener en cuenta. Listo, no pude asistir, entonces haga su estrategia. Digamos, yo también soy aprendiz virtual.
Y cuando no me queda tiempo, ¿qué me toca hacer? En hora de almuerzo, busco la grabación y mientras que voy almorzando, voy viendo la grabación y ya me voy como poniendo al día de lo que hablaron durante la sesión. Entonces, aquí está, si quieren, le toman un pantallazo, mi correo, aunque ya lo tienen, a raíz del correo. Bueno, jóvenes, algo muy importante y creo que ustedes ya lo identificaron. Todas las competencias tienen un código. Digamos, la mía siempre empieza por 210, 201, 501. Todo lo que tenga ese código tiene que ver con mi competencia, que se denomina como ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Cuando yo les leo el nombre de la competencia, ¿quién de ustedes me puede decir con qué lo asocian? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Quién me dice? No todos al mismo tiempo. María Lady, ¿vas a participar? Se le habilitó el micrófono. ¿Qué piensan ustedes? Se la voy a volver a leer. Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Qué piensan? Sobre Oh, seguridad y salud en el trabajo. no. De pronto se Pues tocará la Tiene palabrita, medida, que pero no ver, tiene, o sea, se relaciona, pero no vamos a hablar de no sé. seguridad y salud en el trabajo, porque para eso es la transversal de seguridad y salud en el trabajo, que ahí está en su diseño curricular. Pero muy válida No sé, esa pero participación. tiene que Adelante. ver como con sociales, algo así. ¿Cómo qué? ¿Como sociales? eh, ajá. Mm, sí, Las se toca. normas, los principios que rigen el trabajo como tal o cómo se ejerce la actividad. Eso es todo el tema, es no todo el tema porque el mundo es muy amplio. Vamos a ver todo lo básico que tiene que ver con la normatividad en el mundo laboral. Por acá está la manito levantada de la compañera. Adelante. Sí, profe, como los derechos que tenemos como trabajadores y las reglas que pues también tenemos que cumplir. Lo que acabas de decir es clave. Los derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales del trabajo, no solamente hablamos de los derechos humanos, porque derechos humanos lo van a ver cuando vean la transversal de ética. Acá nos vamos a básicamente a centrar en el entorno laboral. Los y las trabajadoras de Colombia tenemos unos derechos laborales que dónde están plasmados o dónde se encuentran en toda la normatividad que aparece en el Código Sustantivo del Trabajo. Usted entra ya al Código Sustantivo del Trabajo y aparece una diversidad de artículos que dicen que en Colombia cómo se da el tema de normatividad. Ahora bien, esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. El primero se denomina valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base al estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a empezar a hablar de lo más básico para poder llegar o finalizar hablando de lo más específico. Aquí vamos a hablar de qué es empleo, de qué es trabajo, palabras que seguramente han visto en los diferentes medios de comunicación, pero que de pronto no las relacionan con el entorno laboral. ¿Como cuáles? Precarización, deslaboralización y tercerización, que de hecho hay 2 evidencias que apuntan a esas palabras para tener en cuenta. Vamos a hablar entonces también sobre el tema de la ciudadanía laboral. Ahí van a tener que hacer un informe sobre esta temática. El segundo resultado de aprendizaje se denomina reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Para mí, es la columna vertebral de todo el módulo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los derechos humanos fundamentales, laborales, individuales, y allí van a identificarse con la caja de herramientas de prestaciones sociales. Pregunto, ¿quién de ustedes saben cuáles son las prestaciones sociales? ¿Cuántas son y cuáles son? Levanten la manito.
Profe, esos son los que son las prestaciones sociales, salud, pensión, cesantías. Bueno, me las combinaste un poquito, pero eso lo vamos a ver a profundidad para que ustedes lo sepan diferenciar. Abro un paréntesis gigante, miren. Este módulo o esta competencia resultó como un acuerdo sindical entre quienes, el SENA, las organizaciones sindicales y los empresarios. ¿Por qué? Porque una vez ustedes terminaban ya la etapa productiva, empezaban su proceso laboral, ¿cierto? En X empresa. Pero la gran mayoría de nuestros aprendices son aquellos que vienen estudiando de la media técnica o terminan el colegio y de una ingresan al SENA y no han tenido una experiencia en el mundo laboral. O la que han tenido ha sido muy nula. O quienes sí la han tenido desconocen cuáles son sus derechos. Entonces, en prestaciones sociales tenemos cuatro, que es las cesantías, los intereses de las cesantías, la prima de servicios y tenemos la dotación, que son unos derechos que nosotros no podemos renunciar a ellos, pero que lamentablemente en este país y en países de Latinoamérica eh, son muy vulnerados. Digamos que la gente por necesidad acepta lo que les brindan, pero no les pagan, digamos, la prima. La prima se debe pagar, equivale que por haber trabajado un año completo le deben de pagar un salario igual en el primer semestre del año y en el segundo semestre al finalizar, ¿cierto? El año. Pero a muchos no se la pagan. Las cesantías deben de estar consignadas en un fondo de cesantía. A más tardar, ¿cuándo? El 14 de febrero del año siguiente. Es decir, si la persona trabajó todo el año 2023, sus cesantías deben de estar allá consignadas. Un ejemplo, puede ser el Fondo Nacional del Ahorro o Protección. Allá deben de estar consignadas siempre y cuando el trabajador continúe en la empresa, pero si el trabajador no va a continuar en la empresa, se sabe que hasta diciembre llega su contrato, pues debe ser liquidado correctamente, como lo dice la legislación, ¿cierto? Ahora bien, si no trabajó todo el año, pero solo trabajó 3 meses, ¿tiene derecho a sus cesantías? Sí, totalmente, tiene derecho a sus cesantías. Para eso existen fórmulas, una fórmula ya establecida, se hace la fórmula, se aplica la fórmula para poder liquidar correctamente esa liquidación. ¿Me hago comprender, aprendiz escena? Sí, señora, claro. Sí, profe. Y entonces todo eso lo vamos a ver. Y el compañero también hablaba de todo el tema de la seguridad social. Cuando yo soy empleada, ¿cierto? Yo tengo derecho a que me afilien a una EPS, pero no solamente tengo derecho yo, sino mi núcleo familiar. ¿Y quién puede ser mi núcleo familiar? Mis hijos, ¿cierto? Mi cónyuge, mi pareja permanente. En el caso de no tener ninguno de los anteriores, puedo afiliar a mis papás, siempre y cuando se demuestre que ellos dependen económica y exclusivamente de mis ingresos. ¿Ok? ¿A qué más tengo derecho? A que me afilen al fondo de pensiones, que en Colombia existen varios. A una ARL, que es tan importante. Ningún trabajador en el país debe iniciar a laborar si no está afiliado a la ARL. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y ninguno de nosotros no está exento a que le ocurra un accidente laboral o que por ocasión a sus funciones contractuales vaya desarrollando una enfermedad laboral. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las cajas de compensación familiar, que también en el país existen varias cajas. A rasgos modos, existe la más común, Confenalco, Confama, etcétera. Y que esas cajas son importantes. ¿Porque es importante tenerlas? Porque tienen una diversidad de programas, como ejemplos. Te dan un subsidio para aplicar a esos programas de que tiene el gobierno que para adquirir la casa, ¿cierto? Mi casa ya, te dan un subsidio para casa nueva, para hacer mejoras, para capacitarse, todo el tema educativo, no solo suyo, sino de sus beneficiarios. Tiene una cantidad de parques, de temas recreativos, de cursos cortos como manualidades que usted puede participar de manera, ¿cierto? Gratuita
o a muy bajos costos, etcétera. Entonces, miren que es importante tener ahí. Y el tema de la recreación, del compartir en familia, es importante donde usted puede acceder a estos lugares de acuerdo a su categoría. Por lo regular es de la A a la D. La A son solamente aquellos que ingresan que devengan un solo salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pagan una cuota muy bajita para ingresar al parque o no pagan, eso ya es cierto, de acuerdo a las políticas. Eso es todo lo que vamos a ver en ese segundo resultado de aprendizaje y hay 4 evidencias y 2 foros que tienen que ver con ese segundo resultado de aprendizaje. Y la otra parte es los derechos laborales colectivos. Allí que vamos a ver qué es un sindicato. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de un sindicato? Yo creo que sí, en los diferentes medios de comunicación. ¿Sí o no? Levanten la manito. ¿Quiénes sí? Muy bien, entonces vamos a ver qué es un sindicato, cuál es la finalidad, cómo se crea un sindicato, todo el tema de los derechos de libertad sindical. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué es lo que hace la OIT? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es lo que promueve? Promueve a nivel mundial la política del trabajo digno y el trabajo decente a nivel mundial. Y ella habla pues de unos principios de que está prohibido el tema del trabajo infantil, ¿cierto? El tema de la discriminación en materia laboral y ocupacional, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver a profundidad. Vamos a hablar qué es un pliego de peticiones, qué es la huelga. Por ahí van a tener que hacer un ejercicio, van a hacer un gráfico sobre la negociación colectiva, los tipos de negociación, para qué sirve, etcétera. Van a aprender cositas que son importantes y que, insisto mucho, como trabajadores debemos conocer, no debemos de desconocer. No es que vayan a verse toda la normatividad, entonces, ay, ¿cuál es la legislación que habla de las cesantías o de la licencia maternidad? Porque la licencia maternidad no es una prestación social, pero sí es una prestación económica ¿a cargo de quién? Del empleador. Entonces, lo que es la licencia maternidad, la de paternidad, la licencia de luto, el auxilio de transporte, que miren que muchos no les dan el auxilio, y la normatividad dice que en Colombia toda persona que venga hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes tiene derecho a recibir su auxilio de transporte. ¿Quién me dice en este momento, vigencia año 2024, cuál es el valor del salario mínimo en el país? El salario mínimo no Millón está en 300. 1.300.000. 1.300.000. Y el del auxilio de transporte. 143.000 pesos. 142. Te lo redondeo. Eso es, 160. entonces realmente 1.462.000 pesos reciben los colombianos netos. En el caso contrario, si reciben comisiones, si les dan bonificaciones, lo más importante, miren, uno de los derechos más vulnerados acá en el país, ¿saben cuál es? También el pago de las horas suplementarias. ¿Cuáles son esas? Las horas extras. Equivalen entonces las horas extras, el recargo nocturno, dominical, festivo, en fin, para que lo tengan en cuenta. Miren todo lo que les he dicho en estos 10 minuticos y que seguramente muchos de ustedes no habían caído en cuenta. Es más, les pregunto, ¿será que en Colombia hay personas que les pagan menos que el salario mínimo? Sí, Sí, señora, señora. así hay. Sí, profe. Y eso no debería Sí. existir, pero lamentablemente es la realidad. Hay personas que mensualmente les pagan 500.000 pesos. Miren lo delicado del asunto, sobre todo en estos lugares que son tan lejanos, tan remotos y la gente no tiene conocimiento. Hay discursos como estos, se terminó la relación laboral y entonces la empresa le dice al empleado, no estoy generalizando, no todas son así, de que por legislación la empresa tiene 32 meses para darle la liquidación. De pronto lo han escuchado. Y eso para que ustedes lo sepan. Una vez se termine la relación laboral, digamos hoy 30, por lo regular, siempre pagan quincenal, la gran mayoría de empresas. Si se sabe que ya el trabajador no va a prestar más sus servicios para X empresa, ¿por qué se sabe? Porque tenía un contrato a término fijo, perdón, a término indefinido. Los contratos en Colombia, abro otro paréntesis, a término indefinido, lo máximo que se pueden hacer son a 3 años y tienen fecha de inicio y fecha de finalización.
¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, para dar por terminado ese contrato, la empresa tiene que mandar mínimamente con un mes de anticipación, un preaviso, diciéndole al trabajador que ese contrato no va a ser renovado. ¿Por qué? Porque no lo necesitan, porque la actividad que está haciendo ya no es necesaria hacerla. ¿Me comprenden? Entonces, si se sabe que ya no va a trabajar, hoy le debe llegar su nómina, el pago de su quincena, que sería la nómina, y su liquidación completica con sus prestaciones sociales o lo que le adeude la empresa. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, profe. Ahora bien, puede ocurrir todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Que usted se cansó, ya no quiere trabajar a la empresa, usted dice que ya está aburridísima, que no se siente valorada y mañana no fue a trabajar. Eso se puede tipificar como abandono del puesto de trabajo. Usted no volvió, no fue ni ayer ni la próxima semana, tampoco fue. ¿Qué pasa ahí? Usted cogió a la empresa inesperada, o sea, la empresa no tenía por qué saber que usted no iba a volver, ¿cierto? Entonces, ¿qué se presume? De que ella va a tener la liquidación hecha a la próxima quincena, es decir, para el 15 de septiembre, con lo que sí le adeuda algo. Pero ya son casos muy específicos y son casos muy puntuales. Muy bien. El tercer resultado de aprendizaje se denomina entonces practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Miren que Constitución Política, entonces ahí vemos por qué la Constitución Política, porque ahí hablan del derecho al trabajo, ¿cierto? Hablan del derecho a la libertad sindical, hablan de muchos derechos. Pero para que ustedes me entiendan, cuando hablamos de los convenios internacionales, son los convenios que ustedes van a identificar dónde, en la OIT. O sea, cuando estemos hablando de la OIT, se van a dar cuenta que hay muchos convenios que hablan sobre que no se permite uno de los principios es la erradicación del trabajo infantil, y etcétera, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este tercer resultado de aprendizaje que elabora 4 evidencias, también está compuesta por 2 foros y, perdón, por un foro, porque cada resultado de aprendizaje tiene un foro. Me equivoqué ahorita cuando les dije que habían 2 foros en el segundo resultado, no, es un foro. ¿Qué es Eso lo que hay le que iba a hacer? decir yo, profe, porque que nada más hay uno solo. No, son 4 foros, pero por eso cada resultado de aprendizaje tiene su forito para que participen. Que de hecho cuando ustedes entran a Sayuna, se van a dar cuenta que yo ahí les coloqué unas indicaciones para que les quedara un poquito más fácil. O sea, está el paso a paso, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a entregar en ese foro. Tanto así que esto es clave, los foros son en grupales y las otras evidencias son de manera individual. Yo no voy a elegir los grupos, ustedes ya se conocen, ustedes toman la decisión cómo se organizan. ¿Cuál es la invitación, chicos? De que todos los que estén conformando ese equipo de trabajo colaboren, por favor. Y no que solamente sea uno que responda por los otros 3. No, así no. Y máximo 4 integrantes. En los foros, me estoy adelantando un poquitico a la diapositiva, en los foros, solamente uno del equipo es el quien sube el trabajo. Y yo ya en la portada me doy cuenta quiénes son, porque cuál es la idea que usted relaciona a los otros 3 compañeritos en la portada. ¿Cuál es la invitación? Trabajen en equipo, porque si se están dando cuenta, es la única transversal que tiene tantas evidencias. Si usted la compara con las otras, solamente tienen 4 evidencias para entregar o 2 evidencias, ¿cierto? Eso es muy relativo. La mía sí está grandecita. Lo que es esta y ética son las que más evidencias tienen. Y lógicamente inglés, que inglés está casi en todas las fases. Ahora bien, continuemos. Aquí entonces vamos a hablar de los mecanismos de protección constitucional a esos derechos. ¿De cuáles vamos a hablar? De derecho de petición y la acción de tutela. El derecho de petición es una solicitud respetuosa que se hace ante un particular o ante una entidad con la intencionalidad de que de recibir respuesta. Este derecho de petición puede ser verbal o por escrito, lo que se conoce como una PQRS, que ya todas las entidades tienen su página web. Usted entra en atención al ciudadano o servicios que prestamos y aparece la PQRS, aparece el formatico ya diseñado y usted lo empieza a diligenciar.
En algún momento de nuestras vidas todos hemos instaurado un derecho a petición. Un ejemplo, cuando usted llama, digamos, al operador móvil a quejarse por el recibo de la factura, que usted venía muy juicioso pagando 50.000 mensuales y que de un momento a otro ya le está llegando 100.000 y que usted no se explica por qué si tiene los mismos minutos, las mismas megas para navegar, etcétera. O sea, no tiene nada diferente, lo mismo. Entonces usted llama, se queja, llama, se comunica con un asesor, se queja y él le da un radicado. Y le dice que tiene que estar atento porque la respuesta le va a llegar vía correo electrónico. ¿En cuántos días? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos días hábiles? 15 días hábiles. 15 días. 15 días hábiles. Entonces todos hemos instaurado un derecho de petición. O resulta que usted se cambió de casa y ahorita lo bueno es que usted se puede ir con su triple play. Pero usted ya lleva una semana sin wifi, sin televisión, sin teléfono, y usted dice, pero es que yo antes de pasarme solicité el servicio y nada. Y la factura sí llega completa a su correo electrónico. Entonces usted se va a quejar diciendo que por qué no han trasladado el servicio a su nuevo domicilio. Y segundo, que por favor revisen la factura porque usted no piensa pagar sabiendo que ya lleva una semana sin tener los servicios. Eso se logra a través. En el ámbito laboral, ¿para qué se puede instaurar un derecho de petición? Eso lo vamos a ver más a profundidad en la próxima webconferencia. Entonces se van a dar cuenta que para solicitar un certificado laboral, hay empresas en Colombia que le niegan a sus trabajadores darles un certificado laboral. ¿Que sirve para qué? Para solicitar un crédito bancario, para ser codeudor de X persona en un almacén de cadena, etcétera, para beneficiarse de unos auxilios, no sé, educativos para sus hijos o para usted mismo, etcétera. Es la constancia que usted realmente está trabajando y tiene con qué pagar, ¿cierto? Esa deuda que usted va a adquirir. Para el pago de las horas extras, miren, el tema de las vacaciones es una prestación económica, ojo, no es una prestación social. ¿Y qué pasa con las vacaciones en muchos casos? Que el trabajador labora, pasa un año, llega el segundo año, laboró el tercer año y nada que se va de vacaciones, nada. Entonces, para solicitar el pago de las vacaciones, el pago de las prestaciones sociales, el pago de la liquidación, etcétera. Sirve para muchos temas en materia laboral. Y la opción de tutela que protege los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho humano a la vida, a la dignidad. Y creo que de pronto se dieron cuenta lo que pasó hoy con un chico, Javier, que tenía pues una patología y que él a través de un proceso jurídico solicitó que la eutanasia a través de una acción de tutela y el fallo que lo dio pues un juez de la República fue favorable, justificando muy bien su condición médica y que en Colombia todos los seres humanos tenemos derecho a morir como dignamente. Dignamente. Muy bien, pero eso ya lo vamos a ver más a profundidad, como les indico. Entonces es algo muy interesante, donde ustedes van entonces a aprender a instaurar un derecho de petición que, como se dieron cuenta, sirve para muchos ámbitos. Es que el impuesto predial me llegó más costoso, me subieron la valorización de mi inmueble, el tema de las fotomultas, que eso es el día tras día, ¿cierto? Que se me olvidó pagar la fotomulta, que no fui a hacer el curso, que entonces la fotomulta me toca pagarla completa, que es por ahí está el proceso de amnistía. Bueno, entonces sirve a través de un derecho de petición para solicitar la historia clínica, etcétera, etcétera. Y ya finalmente dice participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Aquí vamos a hablar de los derechos de tercera generación, que son los que tienen que ver con todo el tema de la naturaleza y demás. En ese orden de ideas, aquí hay que hacer un ejercicio de solidaridad de acuerdo a un caso que ustedes pueden recrear o pueden hacerlo real. Puede ser su situación laboral, puede ser la situación de un ser querido, o lo pueden hacer en el tema ambiental, como el tema de la deforestación, las basuras, la minería, la contaminación. Entonces, una acción solidaria podría ser, no sé, una huelga, un meeting, una protesta, un derecho de petición, una acción de tutela, unas acciones populares y de grupo. ¿Qué? ¿Con qué intencionalidad? De que se vea el ejercicio y se aplique todo lo aprendido durante esa guía de aprendizaje.
Entonces, en total son 12 evidencias, 4 foros calificables. Hoy vamos a hablar entonces solamente de las primeras 6 y de los primeros 2 foros. En esos 6 están incluidos los 2 foros. Cuando ustedes ingresan a Sayuna, que ya lo saben hacer, se van para la fase de planeación, actividad del proyecto 3 y se van a encontrar con la guía de aprendizaje 2. Asumo entonces que ustedes ya tienen su guía ahí descargada, que la tienen en un lugar visible, porque no se pueden acostumbrar a que siempre van a entrar a Sayuna y van a descargar. Tienen que ser prácticos y optimizar el tiempo. Y de pronto a veces Ayuna, hay días que se vuelve pesadita porque es una semilla que apenas entró en funcionamiento en abril. O sea, en abril entró en funcionamiento y después ingresaron ustedes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señora. Entonces, toda la comunidad SENA, tanto ustedes como nosotros, estamos en modo aprendiz descubriendo todas estas cositas. Tanto así que las evidencias tenían que estar habilitadas desde el día de ayer, 29, ¿cierto? Mis evidencias, las que les voy a explicar. Pero por ahí me encontré en los foros que Jessica y otros compañeritos empezaron a participar desde el 24 de agosto, que no está mal, los felicito porque eso quiere decir que son juiciosos, que están curiosos, que no quieren dejar para la última hora hacerlas, pero entonces yo me pregunto, ¿cómo las subieron? Si estaban habilitadas para que iniciaran desde el 29. Entonces esas son las fallas que uno va identificando que puede ser de configuración desde Bogotá, quienes se encargan de manejar este espacio virtual. ¿Me hago entender? Profe, Sí, te escuchamos. profe, iba a hacer el foro y me aparece que foro atrasado, que usted lo había atrasado. Que, o sea, como que lo Atrasado. canceló y había puesto otra fecha. Ajá. Vamos a mirar, Natalia, ¿cuál foro es? ¿El primero? Características del trabajo en el contexto. Muy bien, sí, yo me fijo ahorita, pero igual yo entré a dar unas indicaciones y no lo vi desconfigurado, pero vuelvo y reviso. Listo. Bueno, volviendo a la guía. Entonces, esto es clave. Van para la guía y mis evidencias inician desde ítems 3.5, actividades de aprendizaje de la competencia transversal, 210, 201, 501 y aparece el nombre de la competencia. Listo. Eso es clave. ¿Cuál es la página? La 17. Vayan escribiendo para que les quede todas esas cositas ahí claves, que créanme que si yo lo hago es porque quiero que ahorren tiempo. En el archivo que les envié ahorita, es decir, a través del correo electrónico, recuerden que yo saco el correo electrónico, el que tienen inscrito en Sofía Plus, cuando ustedes cuando se inscribieron al SENA, listo, es ese correo, tienen que revisar, es ese. O les va a llegar directamente también desde la plataforma Sayuna. ¿Qué contiene este formato? Entonces dice el nombre, el resultado de aprendizaje, el nombre de las evidencias, dice si es individual o si es colaborativa. Observación de la actividad. Entonces, ¿qué es lo clave que hay que hacer? Y cómo se entrega. Esto es clave, o sea, no tiene pérdida. Todas las evidencias, ¿cómo se deben de entregar? En el espacio habilitado, en un PDF. ¿Por qué se les insiste tanto que sea en un PDF? Ustedes lo pueden hacer en Word, pero ¿qué sucede allí, aprendices? A veces se desconfiguran. No sé si se han dado cuenta, si adjuntan un mapa o una cartelera digital o una infografía, se les desconfigura. Entonces es sino que lo conviertan a PDF, que eso no tiene ciencia. Quien no lo sepa hacer o tenga dificultades me puede decir y con el mayor de los gustos le ayudo y lo envía. Siempre una evidencia cómo se va a entregar con su portada, su introducción y sus referencias bibliográficas. Ojo, y el cuerpo del trabajo, todo lo que pide la guía de aprendizaje. Si ustedes abren la guía de aprendizaje y cuando estén desarrollando sus evidencias, tienen en cuenta todo lo que les pide allí, créanme que la evidencia le va a quedar bien y no la va a tener que hacer y nosotros no se la vamos a tener que devolver. ¿Por qué? Porque usted leyó bien, hubo una comprensión y fuera de eso participó de este espacio sincrónico. Listo, entonces la primera evidencia, ¿cómo se llama? Taller. ¿Qué hay que hacer en ese taller, queridos aprendices? Entonces, responder 2 preguntas orientadoras.
¿Quién tiene la guía abierta para que por favor diga cuáles son las preguntas orientadoras? Yo, profe, ¿qué página está? Esa es ya la página 18. Espera, que se me perdió, pero un momentico. Dale. Yo creo que ha visto una manito levantada, ¿cierto? ¿Quién iba a preguntar, por favor? Mientras el compañerito busca las preguntas. Es que pasa algo, mi conectividad está súper rara porque no me muestra los nombres de ustedes, solamente me los están mostrando los iconos, las iniciales de sus nombres, entonces me queda muy difícil. Imagínense por ya, pueden ser miles de nombres, ¿sí me va a entender? Entonces, quien tenga una dudita, espera que yo termine y habilite el micrófono. ¿Sí la encontraste? No, profe, no la encuentro y estoy ahí en la guía. Bueno, yo las voy a leer. Las dos preguntas dice, entonces, página 18, dice, evidencia taller, se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad. Responde a las siguientes preguntas, son solamente dos. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Entonces, digamos en Caucasia, aquí las actividades más importantes son la minería, el comercio, la pesca, la agricultura. Ya desarrollé esa pregunta. Describa la pregunta 2. ¿Cómo es el trabajo en su región o municipio? Bueno, aquí cómo es el trabajo. Bueno, muy informal. Porque en el tema de la minería, entonces la gran mayoría de los mineros son informales, perdón. Por lo tanto, no están asegurados del sistema de seguridad social, les pagan el día. eh, Hay otros empleos como digamos el de mesera, que la persona no descansa porque si descansa les descuentan el día de descanso. Y eso es una vulneración. ¿Por qué es una vulneración? Porque por haber trabajado una semana completa tiene derecho a un día de descanso remunerado, ¿cierto? O hay personas que les dicen que se coloquen la camiseta, que se pongan la 10 y se quedan más tiempo. Hacen horas extras, pero no se las pagan. Es diferente cuando yo tengo sentido de pertenencia y me toca quedarme hoy porque, bueno, hubo inconvenientes, pasé el inventario, hoy me quedé, mañana también. Pero ya cuando se vuelve algo repetitivo, cierto, continuo, que esta semana me quedé 10 horas, la semana siguiente me quedé otras 8, al mes siguiente me quedé 20, entonces eso es dinero que va perdiendo ¿quién? El trabajador. Caso contrario, que el jefe le diga, ve, yo no tengo con qué dártelas de manera económica, pero te las voy a dar de maneras compensadas. ¿Cómo sería eso? Se las da en días de descanso. Entonces ella tenía que ir a trabajar toda la semana y el jefe le dijo, no, para la próxima semana no me venga ni lunes ni viernes. Y vamos cuadrando el tiempo que le voy debiendo en esas compensadas. ¿Se las están pagando? Sí, es un acuerdo válido donde ambos ganan. Caso contrario, que no se vea manifestado de ninguna manera. Entonces ustedes allí van a colocar la resolución de esas preguntas. Posteriormente, ¿qué tienen que hacer? Van a hacer una línea del tiempo. Levante la mano. ¿Todos han hecho una línea del tiempo? No, profe, yo no. Profe, yo Sí, no la he hecho. Ok. Voy a entrar a Sayuna para que ustedes me comprendan de lo que les voy a decir. Voy a dejar de compartir, voy a salir. Volví. Les voy a compartir entonces toda la pantalla para que vean lo que voy a hacer. ¿Listo?
Simplemente voy a entrar a desayunar y quiero que vean. Denme un segundito que está cargando. Se van a dar cuenta, ustedes ya saben por dónde visualizar el material de apoyo para el componente formativo, ¿cierto que sí? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Ustedes se van a dar cuenta que allí hay una carpeta que dice Derechos Fundamentales en el Trabajo, ¿cierto? Y es una carpeta digital donde usted puede descargar la información. Pero en en ese espacio van a encontrar otra carpeta que se denomina igual, pero dice 2. ¿Por qué le subió otra carpeta? Porque como esto es una semilla, desde Bogotá suben todos los documentos, ¿cierto? Suben todos los documentos y hay documentos que ya no están vigentes. Entonces yo se las quise actualizar para que les quedara más fácil. Y porque me di cuenta que hay unos enlaces que lamentablemente no están funcionando. Cuando ustedes dan ingresar, no les aparece. Entonces me tomé el trabajo de revisar y dejarles todo muy organizadito para que les quede fácil de hacer sus evidencias, ¿ok? Número de ficha. ¿Se la aprendieron? Sí, se sabe el número de ficha del programa que pertenecen. ¿Cierto que sí? 29775. Muy bien, eso es importante tenerlo. Bueno, así van a ver, así es como ustedes ven la pantalla realmente. Así es como ustedes la ven. Denme un segundito. Entonces, fase 2. Pero antes de irnos para la fase 2, yo quiero que ustedes vean el material. Denme un segundito. Miren, material de formación. Actividad de proyecto 3. Mira, derechos fundamentales del trabajo y derechos fundamentales en el trabajo 2. Estos documentos son claves. Cambios en el mundo del trabajo. Este documento es para hacer la primera evidencia que se denomina taller. Acá con este documento van a desarrollar el mapa mental, el mapa conceptual. Y fundamentos de economía es para realizar la línea del tiempo. ¿Qué pasa con la línea del tiempo? Entonces, hacer una línea del tiempo, realmente ustedes la pueden hacer manual y tomar una foto y subirla si les queda fácil, o pueden utilizar la diversidad de aplicaciones como Canva o otras, donde pueden utilizar una plantilla y hacer la línea del tiempo. Una de las características de la línea del tiempo, ¿cuál es? Que te trae unas fechas. Aquí ustedes van a tener que hacer una línea del tiempo sobre los diferentes modos de producción, que son varios. Comunidad primitiva, modo asiático, el esclavismo, feudalismo, socialismo y capitalismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer, lógicamente, una lectura juiciosa y van a sacar las características relevantes de ese modo de producción. Un ejemplo, comunidad primitiva, apenas el ser humano se estaba ahí evolucionando, ¿cierto? Empezó con el tema del habla, empezó a descubrir que sus manos eran importantes, ellos eran nómadas, semisalvajes, por lo tanto, el principio, no existían asentamientos, civilizaciones como tal. eh, Todo se lo dividían en partes equitativas. Quien se encargaba de dividir todo lo que sembraban era la mujer. Y de allí viene la palabra matriarcado. La mujer tenía un papel muy, muy importante, distribuir todo lo que sembraban de manera equitativa y adicionalmente preparar los alimentos y cuidar los niños.
Los niños se dedicaban también a la recolección de semillas y frutos. Y los hombres unían fuerzas para capturar, cazar los animales más grandes con el tema pues de sobrevivir. Se dieron épocas de la edad de piedra, de los metales, se dieron cuenta que al tallar la piedra la podían volver filosa, que servía como una herramienta para poder cazar y hacer otros enseres con los temas de los metales, entonces también descubrieron el fuego y se dieron cuenta que al pasar el metal con el fuego lo podían doblar, entonces empezaron a fabricar hachas, flechas, etcétera, que sirvió mucho. Con el tema de los animales se dieron que la piel servía para confeccionar, ¿cierto? Para hacer sus prendas de vestir y protegerse del frío y el calor. Y entonces ahí se van a dar cuenta que tanto la evolución del trabajo va de la mano de las necesidades de las comunidades. Los dos van surgiendo a la par. Entonces eso lo van a colocar allí. Digamos en el esclavismo, entonces características principales, empezaron a surgir las primeras civilizaciones. Es la primera vez que se ve el tema de las clases sociales. Empiezan a descubrir piedras preciosas como los diamantes y los rubíes, ya empieza a hablarse del esclavismo, ya el hombre va teniendo control sobre el otro hombre, los esclavos no eran tratados como seres humanos, sino como animales, ahí lo dice, ¿cierto? Entonces van colocando esas características relevantes allí. Y lo mismo hacen con los otros modos de producción. Lo que yo les quería mostrar, y es que me voy a volver un tris, es para que vayamos a donde está directamente esa evidencia. Guía 2, taller. Cuando ustedes ingresan al taller, dice, clic aquí para acceder al instrumento de evaluación y al anexo. Pregunto, ¿ustedes ingresan a esa sesión para revisar esos documentos? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, Eso es señora. claro. Miren, para quienes no saben hacer, Sí. muy bien, denme un segundito, aprovechar que esto abra. Acá está el instrumento, pero antes de mostrarles el instrumento, entonces una línea de tiempo es una rayita donde ustedes van a colocar allí las fechas. Aquí las fechas no se entra en buscar fechas porque se van a dar cuenta que son siglos y son siglos muy extensos. Se puede ser incluso varios siglos de un modo de producción. Simplemente ahí el mismo documento lo trae, colocan el siglo macro y ya empiezan a sacar las características. ¿Listo? Entre más concreta sea una línea del tiempo, porque se colocan son los hechos históricos más importantes, los colocan allí. Y listo. ¿Cómo? Bueno, voy a terminar de explicar esa evidencia para que nos vayamos entonces a mirar cuál es el instrumento de evaluación y nos quede una vez todo muy completo. Pero lo quería descargar. ¿Qué más tienen que hacer? Un mapa mental. Perdón, un mapa, ¿es válido hacer el mapa mental o hacer el mapa conceptual? ¿Cuál es la diferencia como tal? Que usted lo puede también hacer en una aplicación o lo puede hacer manual, lo puede hacer en PowerPoints y tomarle la fotico. Si van a utilizar las diferentes aplicaciones, ¿cuál es la sugerencia? Que coloquen el enlace. Profe, disculpe, ahí de lo del enlace, no sé si es mi Windows o qué, pero he tratado de colocar dos enlaces en una evidencia de inglés y no me la acepta. No sé si es que lo estoy haciendo mal o qué. Si quieres al finalizar, te quedas. Me compartes pantalla y lo hacemos juntos en qué estás fallando, si estás confiando mal en el hipervínculo. ¿Listo? ¿Por qué se les pide que nos compartan el enlace? Porque a veces cuando ustedes le toman captura de la pantalla, queda muy pequeño. Entonces cuando le damos a ampliar se distorsiona la letra, no queda legible. ¿Qué ocurrió con el enlace? Como dice el compañero, no le permite o lo colocan, pero no permite entrar. O sea, porque ustedes no lo colocan para que sea visible a través del enlace o que sea público. Tienen que fijarse para que nosotros podamos entonces, en ese orden de ideas, revisar a fondo. ¿Listo? Sí, señora.
¿Qué más nos pide esa evidencia? Bueno, el mapa, ya saliéndome la línea del tiempo, el mapa conceptual, entonces hay que hacerlo sobre estos conceptos. Van a definir con sus propias palabras qué es trabajo, que es una actividad económica que la hace una persona, que puede ser intelectual, material, física, etcétera. Eso lo define con sus palabras. Y también hay que hablar de precarización, tercerización, deslaboralización y decir a la final si estas tres palabras se relacionan o no con la dignidad humana. Me explico. Cuando yo les hablo de la palabra precarización, ¿qué piensan? Precarización. Viene la palabra precario. Sí. ¿Quién más se anima? No sé, me suena a inestabilidad. Sí, muy bien. ¿Qué más? Profe, de Salario, una situación precaria. Ujú. Bueno, precario es todo lo contrario de cómo sería un empleo ideal, ¿cierto? Entonces, precario quiere decir que es carente, como dice el compañero, que le falta. Entonces, ¿cuándo es un empleo precario? Cuando no pagan las horas extras, que ya sabemos cuáles son, más o menos. Cuando no te afilian al sistema de seguridad social, cuando no te pagan las prestaciones sociales, cuando te colocan más carga laboral, es que mandaron a alguien de vacaciones, pero el nuevo reemplazo no llegó, y a usted le toca hacer las funciones del que se fue de vacaciones. Precario, cuando usted llama y pide una cita médica y le dicen, porque usted puede estar afiliado, pero la empresa puede estar colgada en el pago de la seguridad social, ¿cierto? Y se la negaron, le dijeron, no, no se la podemos dar porque deben 2 meses, un ejemplo, ¿cierto? Cuando es precario, cuando usted lleva tantos años trabajando para la empresa y no le han subido el salario, independientemente de que usted se gane más de un salario mínimo, con normatividad hay que subir el salario anualmente. ¿Listo? Etcétera. Eso es un trabajo precario. Entonces, con usted con sus propias palabras va a colocar, puede consultar en ese documento que yo les mostré, que se llama, realmente es un ensayo. Denme un segundito. Cambios en el mundo del trabajo, allí están esos conceptos. Tercerización, el nombre lo indica, la palabra lo dice, tercero, tercerizado. ¿Cuándo es tercerizado? Cuando una empresa no me contrata directamente, sino que a través de un tercero. Un ejemplo, las cooperativas, las la- temporales. Un ejemplo macro, lo que sea en el sector de la salud. Muchas enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, etcétera, no los contrata directamente el hospital, sino que son contratados por un tercero. Y el contrato de ellos puede ser por obra labor o por prestación de servicios o, abro un paréntesis, y es importante esas son, decírselos, perdón, esas son las famosas bolsas de empleo. esas mismas, que a mi apreciación no deberían de existir, la verdad, pero ahí están. Ahora bien, un contrato por prestación de servicios no es un contrato laboral. Los contratos laborales en Colombia son contrato a término fijo, a término indefinido, por obra y labor. Están definidos en el Código Sustantivo del Trabajo, mientras el contrato o prestación de servicios está definido es en el Código Administrativo. Son muy diferentes, ¿listo? No hay Perdón, que, profe, perdón. No sé si fue que la nueva ley dice que ya el contrato hora labor ya es como ilegal, o no sé si estoy equivocado. bueno, compañerito, yo desconozco esa ley. Si me la compartes, la podemos revisar y estudiar. Hasta el momento es lo que está definido, ¿cierto? En el Código Sustantivo del Trabajo.
hay que mirar qué fue lo que le modificaron, porque no creo que hayan sacado el contrato por hora de labor. Más fácil lo adaptaron o le hicieron unas variables. Listo. Y otra cosa hay que mirar que sí sea la ley que ya esté sancionada, porque lo que yo tengo claro es que apenas todavía está en discusión el tema de la reforma laboral, pero todavía no es un hecho que esa reforma se lleve a cabo. Estamos con lo viejo, ¿me comprende? Son Sí, señora, propuestas claro, que claro. son propuestas, de hecho hay muchas. Hay una como que el tema de las horas, la hora nocturna se pague como años atrás, que no empiece desde las 10, sino que empiece a pagarse desde qué hora, perdón, a pagarse desde las 9, sino que a partir de qué horas, desde las 6 de la tarde, A las ¿cierto? 7. Allá están hablando de las 7, la última vez que la leí decía que es de las 6. Pero tiene sus aristas, porque para los empleadores es un tema muy delicado también. Porque ahorita también se habla de la reducción de la jornada laboral. Muchas empresas ya debieron de haberlo implementado desde el año pasado. Haber disminuido una hora. En julio de este año debieron de haber disminuido otra horita. Es decir, la semana pasa de 48 horas semanales a quedar en 42 horas hasta el año 2026. Para el año 2025 y 2026 deben de disminuir 2 horitas laborales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted ya con su jefe debe de concertar cómo va a trabajar el día. Si 6 horitas, si 8 horitas, ¿qué están haciendo las empresas? De lunes a viernes, sábado y domingo. Ya no es hábil, ya el empleado trabajó sus 42 horas, se queda en su casa, ya esto es negociable. Como hay otras empresas que todavía no lo han implementado por desconocimiento, siempre hablando del principio de la buena fe, ¿cierto? Pero desconocer la ley no lo hace, lo hace responsable, listo. Para eso se tiene que informar. Y ahorita pues mucho más fácil con tantos medios de comunicación y tanta facilidad a la información. Bueno, volviendo entonces a la temática. Eso es tercerización, que me contrate un tercero. Cuando a mí me contrata un tercero, voy perdiendo derechos laborales colectivos, como cuál. Yo ya no puedo ir a negociar con el gerente, digamos, de la empresa mejores condiciones laborales, porque él me va a decir, no, es que qué pena, quien lo contrató fue la temporal X. Vaya, negocie con ellos. "Ah, es que yo quiero estudiar, pues necesito que me daten el horario, me lo organicen. No va a ser directamente con la empresa, sino con quién, con la temporal, que a la final fue con quien usted firmó el contrato. Entonces, hay cosas que se van perdiendo y es más complejo. Siempre se vive la incertidumbre de que ese contrato se lo vayan a renovar o que no. Y finalmente está el tema de la deslaboralización, que no hay garantía de los trabajadores tradicionales. Cuando hablamos de deslaboralización, es que estos trabajadores no tienen prestaciones sociales y aquí aplica mucho el contrato por prestación de servicios. En un contrato por prestación de servicios tiene fecha de inicio y fecha de finalización. Quien paga su seguridad social es directamente el contratista, es decir, el empleado, ¿cierto? Y todos los meses tienen que adjuntar una planilla, una cuenta de cobro y adjuntar la planilla de pago por conceptos de EPS, salud y ARL, o si no, no les pagan, según lo pactado en ese mismo contrato de perdón, en ese mismo contrato o prestación de servicios. Aquí no se habla de salarios, sino que se habla de honorarios. Les voy a dar un ejemplo macro. Cuando usted tiene un contrato de prestación de servicios, un ejemplo, lo contratan para pintar la fachada de una empresa X. Y usted le dicen que por esa fachada usted cobró 20 millones y el contrato dura 5 meses. Entonces, que durante esos 5 meses, esos 20 millones se los van a pagar de la siguiente manera. Un ejemplo de a 4 millones durante los 5 meses. De esos 4 millones, usted debe sacar para pagar ¿qué? Pues todo el tema de seguridad social. Usted en el contrato de prestación de servicios no está la palabra inmersa, la subordinación, es decir, usted no recibe órdenes. Usted ya sabe que en 5 meses usted tiene que entregar toda la fachada pintada. Usted mirará si pintan con rodillos, si pintan con brochas, si pintan por la noche, si pintan por la mañana. Es más, usted puede subcontratar a alguien para que vaya y pinte. A la final, ¿usted qué necesita? Cumplir con el contrato. En los contratos de prestación de servicios ni siquiera está el tema del horario, lamentablemente. Pero
este contrato se ve reflejado de otras maneras. Si reciben órdenes, entonces hay muchos que después de que terminen la relación laboral demandan a la empresa porque se gana y se comprueba que lo que había sí era una relación laboral y si existía era un contrato de trabajo. Pero son, como les indico, son casos específicos. La mayoría de instructores SENA tienen un contrato de prestación de servicios y no solamente son los del SENA, casi todas las entidades del Estado. eh, las alcaldías, las personerías, etcétera. Y lo que se busca también, o lo que se buscaba con la reforma laboral, era que el contrato por prestación de servicios tuviera las características o beneficios de los contratos laborales, pero hay que esperar a ver qué sucede. Listo, compañeritos, Sí, señora. avancemos. Entonces, una vez usted ya haya hecho el mapa, usted va a colocar si realmente sí se relacionan o no con la dignidad humana. ¿Qué hace una persona digna? Su valor. Por eso todos los seres humanos somos diferentes. Por más gemelos o trillizos que sean, son diferentes. Entonces, estas palabras no contribuyen a que la persona se evolucione en su dignidad humana, en todo lo contrario, porque siempre se vive en la incertidumbre, en el miedo, no hay garantías. Lo ideal sería que fuera un trabajo decente y un trabajo digno. Denme un segundito que voy a buscar el cargador porque sabe que se me descarga el portátil. Preguntas hasta el momento. Todo claro hasta el momento, bro. Muy bien, entonces esa evidencia, ¿cómo se evalúa? De acuerdo entonces al instrumento de evaluación. Y aquí lo tengo. Entonces, ese primer dato general es como todo lo de las características, los datos principales de esa evidencia y esa se evalúa a través de una rúbrica. Mire, la rúbrica tiene 5 ítems, portada e introducción. Lo máximo que sea son 10 puntos que usted tenga la portada. Si no tiene la portada, pues no se le da puntos. Si la tiene más o menos, es que solo escribió el nombre y ya, se le da máximo 2 puntos. Ya usted va haciendo cuentas. Dice también, desarrollo. Incluye la solución de las preguntas, el mapa y la línea. Lo máximo que sea 70. Ojo, lean bien, porque a veces el mapa lo hacen de otros temas. Y la línea del tiempo la hacen también de otras temáticas, no sobre el tema que son los modos de producción. Entonces, ojo, para que no se les devuelva. Tienen que tener las conclusiones y la bibliografía, 10 puntos, y el tema de la redacción y de la ortografía. Con el computador es muy fácil, usted lo habilita para que le organice la ortografía. No tiene cómo perderse. ¿Listo? ¿Listo? Eso por el tema de la primera evidencia. Vámonos para la segunda. La segunda es el foro, el primer foro. ¿Qué hay que hacer en ese foro? Lo mismo que les coloco acá, lo que aparece en la guía de aprendizaje. Dice, en este espacio se entregará la actividad colaborativa. Indicaciones. Conformarán grupos colaborativos de libre conformación, máximo 4 integrantes, ya se los dije. De acuerdo, esto es importante. Miren, compañeritos, no se pueden saltar las evidencias. Es decir, voy a empezar por las últimas o por la infografía o por el gráfico y después hago la primera que es un poquito más larguita. O participo en los foros, no, porque las evidencias tienen un hilo conductor. Miren que era importante que ustedes hagan primero el taller para poder hacer el foro 1. Después de usted haber dado la respuesta a las preguntas anteriores, que son cuáles son las actividades económicas de su municipio, ustedes van a escoger un tipo de trabajo o pueden utilizar los tres. Es decir,
Pueden hacerlo sobre el tema de precarización, de tercerización o laboralización. Las tres se unen. ¿Y qué van a hacer allí? Un sociodrama. Ese sociodrama es representar un caso donde se vea que realmente hay una precarización o una tercerización, la que usted elija, no superior a 5 minutos. ¿Cómo lo hacen los aprendices? Ustedes son muy buenos para hacer videos o se reparten las partes, uno lo hace a través de imágenes o se graban cada uno de manera individual y después unen los pedazos y posteriormente los suben a YouTube y comparten el enlace para poderlos visualizar. Hacen la situación, el sociodrama realmente, dan una pequeña reflexión que podrían ser las posibles alternativas de solución y listo. Y posteriormente, que es el punto 4, van a analizar los videos que se denominan los derechos fundamentales en el trabajo. Ahí está en el enlace. Son videos que están en YouTube, son 2 videos, son muy cortos. Ninguno de los 2 videos superan 2 minutos. Y van a dar respuesta a estos interrogantes. Son varios. Yo no necesito que leen copiar y pegar. Puede ser una frase, un pequeño párrafo, pero que sean que ustedes hicieron el análisis. Porque el trabajo es un derecho humano fundamental. Usted puede decir, para mí es un derecho humano fundamental porque está en el centro de las aspiraciones de los seres humanos. Es que yo para ir a conocer el mar necesito ahorrar y para poder ahorrar necesito trabajar porque entonces ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? Pues para mí, para Viviana Román, ¿cómo sería un mundo laboral mejor? Sería entonces que haya igualdad, que se respeten las normatividad de los derechos laborales y se ya, etcétera, etcétera, le va escribiendo. ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? Para mí, lo son todos. Entonces, yo puedo hablar de las cesantías, de los intereses de las cesantías, del tema de las licencias de maternidad, etcétera. Todo lo que les he dicho, ahí lo coloco. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? También les he dado muchos ejemplos. Las horas extras, etcétera. En fin. Una vez tengan ya eso solucionado, lo plasman allí en un archivo de PDF. En los foros yo que recomiendo, no escriben directamente al foro, háganlo en un documento aparte. ¿Por qué, compañeritos? Porque no han visto que cuando escriben directamente al foro ni siquiera dejan espacio y eso queda todo junto y es más difícil como comprenderlo. Ya ustedes toman la decisión cómo lo envían, cómo les quede más fácil. El punto 5 dice que basado en los videos compartidos por sus compañeros, es decir, los otros equipos colaborativos, creo que alguien estaba pidiendo ingreso, ¿cierto? Ya le di acceso, profe. Ay, bueno, gracias que me estás colaborando con eso, porque miren que me toca salirme para volver a entrar. Muy bien, gracias. Listo. ¿Qué van a hacer? Un texto argumentativo. Cuando yo les mostré ahorita, cuando van y le hacen clic para descargar el instrumento de evaluación y el documento anexo, hay una parte donde dice texto argumentativo, que es una de las últimas evidencias que les dan un instructivo cómo hacerlo. Por lo regular, hay unas partes que lo conforman. ¿Cuáles son esas? Introducción, hipótesis, argumentos y conclusiones. Lo pueden hacer de una hojita nomás, dando resolución a esta pregunta interrogadora. ¿Cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana? Miren que también se basa con lo que han dicho en el primer punto. Entonces usted ahí empieza a decir si contribuye o no. Una hojita y ya. Una vez ya tenga todo organizado, ya lo sube al espacio. No se le olvide colocar en la portada cuáles son los integrantes de su equipo. Importante. Punto 7. De manera individual, comentar las actividades de los demás grupos con aportes significativos y constructivos. Listo, preguntas para ir avanzando. Profe, en la de comentar los aportes de los demás grupos. Ahí mismo en el foro le das responder, pero hay que esperar a que los demás participen. Digamos, Jessica, que ya participó en varios. Pueden comentar lo que hizo Jessica. Mire, esta es la rúbrica de este foro. Acá en la presentación se los había puesto. Número 1, contiene el video.
mediante un sociodrama de caso. Algo importante, si ustedes ven que se les dificulta hacer el video, yo les doy la opción de que no lo hagan, que simplemente coloquen allí a detalle el sociodrama. Pueden colocar el guión o pueden dar un ejemplo muy a detalle donde se cumpla con ese ítem. Y lo máximo que se califica es el 30%. Ah, que no hizo ni lo uno ni lo otro, entonces no cumple, tiene 30 menos. Socializa las respuestas a los videos. ¿Cuánto es lo máximo? 30. Elabora el texto argumentativo, 30. Sí o sí hay que hacer las tres partes para que le pueda dar un 90. O al mes sí, un 90 o un 80. Participa en el foro, retroalimentando a los demás compañeros. Lo máximo que sea es un 10%. Ustedes ya ahí van sacando cuentas. ¿Me comprenden? Sí, señora. Listo, entonces usted va a participar, usted ya leyó lo que dice acá, entonces usted simplemente da responder. Usted responde, entonces por aquí le dan avanzada para que se le pueda abrir este espacio y usted pueda anexar el documento. ¿Sí vieron? Sí, señor. Una vez usted ya le va a enviar al foro. Ah, que se equivocó, que ese no era, él te deja modificarlo una vez enviado o eliminarlo. Listo, vamos para la tercera evidencia. La tercera evidencia, hay que hacer un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales. Aquí realmente hay que responder unos interrogantes, que aquí en este informe van a aprender demasiado. Entonces, ¿cuál es ese informe? Véanlo por acá. Van a ingresar. Les voy a abrir la guía por acá para mostrárselas. Voy a cerrar esto. Guía de aprendizaje. Segundito, por favor, para que vean cuáles son las preguntas. Miren, informe. ¿Sí están viendo? ¿Qué es un trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definiría el trabajo decente? Ya saben que eso es con sus propias palabras. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato laboral? Bueno, ¿qué pasa allí entonces? En esa carpeta que dice material de apoyo 2, derechos fundamentales, les coloqué un documento que se llama así, derechos laborales individuales. Me puse en el trabajo de colocarse las negrillas, los títulos, para que le quede más fácil de buscar. Derechos fundamentales en el trabajo 2. Mírenlo acá. Ahí le van a preguntar por cuáles son las prestaciones económicas, cuáles son las prestaciones sociales, todo lo que les he venido hablando. Todo ha sido un hilo conductor. Miren acá el trabajo, el documento, derechos laborales individuales. Lo descarga, si quiere lo guarda y empieza. ¿Qué es el contrato de trabajo? ¿Cuáles son los elementos de un contrato de trabajo? Son estos tres. Esa es una pregunta tal cual. Leen y la plasman allí. Y así aparece todo, que es un salario, el tema de la jornada laboral, que las cesantías, aparece la fórmula que les hablé ahorita. Todo está al día. ¿Listo? Es sino leer y sacarles, pues, sacar tiempito para darle la resolución a esa evidencia. Una vez la tenga lista, la sube al espacio. Siguiente punto, gráfico sobre la negociación colectiva. Miren,
Cuando ustedes hacen un gráfico, que insisto mucho, lo pueden hacer manual o a través de las diferentes aplicaciones, un gráfico por lo regular está dotado de referencia, de las figuras geométricas, ¿cierto? Todas las figuras que traen estas aplicaciones. Puede utilizar círculos, rombos, triángulos, lo que le quede fácil. Y se colocan unas estadísticas. Por lo regular, usted aquí lo que tiene que hacer es un gráfico dando resolución a 3 preguntas orientadoras. ¿Cuáles son esas preguntas orientadoras? Ya se las voy a leer. Se me perdió la guía. Bendito Dios. ¿Será que la cerré? No la veo. Este compañerito, ¿me puede leer las preguntas del gráfico, el que tiene la guía abierta o los demás o cualquiera? Por favor. Se fueron y me dejaron. Ya voy a ir finalizando, ¿sí? Yo sé que nos extendimos un poquito, pero es importante entonces dar estas orientaciones. ¿Listo? Señora, tranquila. Señora, ¿Qué tipos de Yo, negociación existen? muy bien. ¿Cuál otras preguntas hay? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? ¿Qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? Muy bien, entonces usted en un gráfico va a colocar eso allí. Usted puede tomar el trabajo de buscar cuáles han sido las huelgas de Colombia o hacerlo más chiquito, cuáles han sido las huelgas históricas más importantes, digamos, de su región. Digamos en Medellín, yo soy de Medellín, y más específicamente en Bello, se dio la primera huelga obrera. Hace muchos años existían las huelgas, ¿cierto? Pero solo salían los hombres a protestar, a exigir mejores condiciones laborales. Y era una empresa textilera donde ellas eran muy niñas, de los 13 años en adelante, y sufrían una cantidad de maltratos. De pronto han escuchado hablar de la señora Betsabe Espinal, fue la promotora, salieron a huelga 3 semanas, hicieron un pliego de peticiones donde solicitaban que se acabaran los maltratos físicos, psicológicos y sexuales, que estaban cansadas de las multas, estaban cansadas de ir descalzas porque ya no podían ir con zapatos a la empresa. ¿Por qué? Porque el capataz, que era, digamos, el jefe inmediato de ellas, decía que si ya no tenían los pies en el suelo, se distraían y no cumplían con sus funciones. Entraban más temprano y salían más tarde de la empresa. Trabajaban más de 16 horas laborales todos los días y recibían un salario por debajo del salario de los hombres, quienes entraban más tarde y salían más temprano. Miren qué desigualdad. Adicionalmente, el pago no lo recibían ellas, lo recibían el esposo o el papá y les descontaban todas las multas. Las unidades sanitarias quedaban muy lejos de la fábrica, tenían que caminar demasiado para poder hacer sus necesidades. Entonces estaban pidiendo mejores condiciones en torno a eso. La huelga duró 3 semanas, se le unieron comunidades, la competencia las iba a patrocinar y ganaron. ¿Qué ganaron? Que por primera vez en la historia de Bello Antioquia se diera la primera dotación completa para unas obreras. No ganaron la reducción completa en la jornada laboral, pero pasaron de trabajar 16 horas a trabajar 10 horas. Despidieron al capataz, ya no las iban a violar,
ya no les iban a cobrar multas, ya no las iban a tratar como animales. Entonces ganaron mucho, ¿pero por qué? Porque se unieron y salieron a huelga, ¿cierto? Hicieron el movimiento. Entonces pueden hacer la consulta y colocar ahí las estadísticas, y no, con que les den la respuesta a esos 4 interrogantes es totalmente válido. Listo, y aquí está. Entre más claro, mucho mejor. Posteriormente, van a hacer una infografía. Vuelve y juega. La infografía, entonces, debe existir un hilo conductor con las palabras claves que coloquen y con las imágenes. Esa infografía la van a hacer sobre el tema de la huelga, dando respuesta a a esos interrogantes. Me bajé mucho, denme un segundo. ¿Qué es la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la huelga y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? En el material de apoyo, tanto el que aparece en la plataforma, el primerito, hablan de la huelga, pueden entonces consultar en la Constitución Política, allí también aparece la huelga, eh, o en los diferentes navegadores, y les dan muy buenas connotaciones. La huelga es un derecho humano fundamental. Todos tenemos el derecho a hacer una huelga. Eso sí, hay que cumplir con unas características, y es que tiene que ser pacífica, ¿cierto? Pacífica. Y la huelga es la última instancia que se hace. ¿De cuándo? Cuando usted hace un pliego de peticiones, cuando usted se pone, bueno, en una empresa existe un sindicato. Más que todo en las empresas públicas, hay muy poquitas empresas privadas que tienen su sindicato, pero sindicatos hay muchísimos. Está el de la Mancha Amarilla de los taxistas, está el de los pilotos, y ahí están todos los pilotos de todas las aerolíneas. Está el de FECOBE, que es uno de los más grandes, que se ve que cada rato salen a protesta. El SENA es el de menos, y el SENA tiene 20 sindicatos y trabajan por la misma o luchan por las mismas garantías para todos sus trabajadores. Hay ya sindicato de las modelos webcam. Por ahí vi que los influencers también crearon una asociación sindical. Hay sindicatos de los mineros, hay muchos sindicatos y día tras día siguen más. El Metro de Medellín, transporte masivo, tiene su organización sindical, Ecopetrol, etcétera. Entonces, cuando hay un sindicato, se constituye a través de una junta directiva, que son 10 miembros que pertenecen al sindicato, que son elegidos ¿por quién? Por los mismos integrantes, y tienen unos roles, el presidente, tesorero, etcétera. Ellos son los que tienen la potestad de ir a negociar con la junta directiva, con el dueño de la empresa, mejores condiciones laborales. ¿Y qué se negocia a la final? Los salarios, beneficios, como que en Semana Santa, es que en diciembre les den, digamos, la prima, una prima decembrina, o la prima Navidad, que es diferente a la prima por prestación de servicios. Se negocia que a los hijos les dé kits educativos o que les den becas para estudios superiores. Se puede negociar entonces la jornada laboral, se puede negociar el tema de la dotación, porque resulta que la empresa les cobra a los trabajadores la dotación, imagínense, eso se ve en Colombia. Entonces se puede negociar muchas cosas, el tema del acoso laboral, se puede negociar, pero hay puntos que durante esas mesas de negociaciones ninguna de las dos partes quieren ceder, ni el sindicato ni los dueños de la empresa. Entonces la última alternativa, ¿cuál es? Suspender las actividades laborales y salir a huelga. Durante el tiempo de la huelga no reciben salario, pero no lo reciben con una justa causa. ¿Cuál es la justa causa? Mejorar esas condiciones laborales. Entonces es la última instancia a la que se llega, ¿ok? Una vez hagan la infografía, ya la última Sí, evidencia señora. sería el último forito. Vamos a buscar el foro. ¿Y el foro cómo se llama? Convenio colectivo y libertad sindical. Y ahí van a tener que dar la resolución a unos interrogantes. ¿Qué opina usted de las organizaciones sindicales? Se puede decir, estoy de acuerdo, puede decir, no, no estoy de acuerdo porque, no sé, se apoderan de la empresa, o en fin, se ya toma la decisión que va a colocar allí.
Lo que pasa es que hay, o sea, ese tema del sindicalismo es un poquito extenso, profe, porque hay sindicatos que buscan un mal para la empresa y hay sindicatos que buscan el bien tanto para la empresa como para los empleados. Yo estuve en un sindicato, yo trabajé en el aeropuerto en el 2017 hasta el 2020 y yo estuve en el sindicato del grupo aeroportuario del Caribe. ¿Por qué? Porque se estaban vulnerando los derechos de algunos de los aprendices porque a veces les colocaban tareas pues que no les competía. Y ese fue uno de los motivos por el cual pues me vinculé al sindicato. Se le vulneraba, por ejemplo, el grupo aeroportuario entraba a las 8 de la mañana y los aprendices tenían que entrar en sí a las 6:30, 7, cuando todavía las oficinas no estaban abiertas. Funcionando. Sí, entonces o sea, los hacían llegar temprano para nada. Sí, un tema delicado, porque de hecho hay unos lineamientos para los aprendices, y más cuando tienen contratos de aprendizaje, tienen de trabajar solo 6 horitas, porque no son trabajadores, tienen un contrato de Sí, aprendizaje. sí, y a eso me refiero, que a veces el gerente y el coordinador les colocaban pues tareas de más pues que no tenía que ver en su contrato de aprendizaje. Muy interesante. Ahí te puede servir ese ejemplo para hacer otras evidencias. Muy bien. Bueno, aquí sí quiero ser muy clara. ¿Y qué pasa? Por lo regular, la visión de un sindicato es luchar por todos los trabajadores, tanto los que están afiliados como quienes no. Y deben de ser las propuestas, o sea, deben de luchar por una colectividad. ¿Cuándo pasa o sucede que el sindicato va como perdiendo sus fines? Cuando ya no se ve a una colectividad, venga, luchemos por todos, sino que ya los intereses son de manera que autónoma o de unos pocos, que solo benefician a unos pocos. ¿Sí me hago entender? Entonces, puede suceder que negocien mejores condiciones laborales para solo tres de la empresa. Y los otros empleados quedan en veremos. Entonces ahí se desfigura realmente los propósitos que tiene la organización sindical. Y se han visto lamentablemente casos donde hay sindicatos que les han dado mal manejo, pero son casos también muy puntuales. Por eso cuando uno se asocia a una organización sindical tiene que ser parte activa. Uno no solamente es activo con un pequeño rubro que les aporta para el sostenimiento del sindicato, sino que uno tiene que estar allí participando activamente de las asambleas, de las reuniones, que si hay que salir a movilizarse o apoyar otros sindicatos, entonces venga, organicémonos y salgamos, etcétera. Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Darle resolución a esos interrogantes, qué es un convenio colectivo, qué es un conflicto de trabajo, en fin, en el mismo espacio donde sale el material de formación hay una cartilla que se llama sobre el tema sindical, la pueden revisar, hay muy buenos elementos que hablan de todos esos interrogantes que les pueden servir para poder hacer un buen ejercicio. Una vez ya lo tengan listico, lo organizan, lo suben y esperan la retroalimentación de sus compañeritos. De hecho, aquí miren, ya participó Viviana, Angie y la señorita Jessica. Entonces ya tienen muy buenos elementos para ir participando este, con la resolución. Esas 6 evidencias, queridos aprendices, son las primeras que hay que hacer. Sí pueden ser 12, pero si se dan cuenta, hay unas que son muy sencillitas, entonces pueden organizarse para hacer un buen ejercicio. Digamos, Jessica en la primera respondió, la organización de los sindicatos por parte de los trabajadores es una buena alternativa, ya que nos permite presentar nuestras inconformidades y de esa forma hacer valer nuestros derechos como trabajadores. Entonces yo le voy a responder a Jessica un ejemplo. Me voy para acá, le digo, responde Jessica, muy buenas noches. Concuerdo con tu punto de vista porque estuve revisando y me encontré que sindicatos como el de los bananeros lograron que afiliaran a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social y que fuera de eso les dieran un incentivo por cada año que esté en la empresa, les bonifican, no sé, 3 días de descanso remunerado.
lo colocan allí, pues sería como mi opinión y ya participé. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, señora, claro. Preguntas. Profe, tengo una pregunta, es que después de la infografía seguía un mapa mental. Sí, pero esa ya sería la evidencia 7, esa ya la vamos a ver en la segunda conferencia, para que no les quede tan pesado. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Cuándo se va a llevar la segunda Bueno, pero es que conferencia? estaba Ya mirando sería la en guía. 15, sería en 15 días. ¿Cuál es la idea? Que para los 15 días, que tengan 15 días para ir avanzando en estas 6 evidencias. ¿Me comprenden? Sería por ahí más o menos para el 16, 17. Es más, yo creo que por acá tengo la fecha que me le había dado a Dalves. Yo les confirmo, ¿sí? Igual ustedes saben que De groserito él. se les coloca el anuncio. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta, digamos, en los foros que son grupales y digamos yo ya contesté uno, ¿lo dejo así y tengo que hacer otro o dejo solamente ese? Miren, los foros son grupales, pero no son una camisa de fuerza. Usted toma la decisión si trabaja grupal o individual. En tu caso que ya participaste, ¿qué te vas a devolver? Ya hay que esperar que yo revise y que los demás retroalimenten. ¿Listo? Ya sigue avanzando en Ah, las bueno. otras evidencias. Antes te felicito. Bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Así me. Si no lo puede coger, vuelve y lo intenta y lo coge. ¿Alguna otra duda, aprendices? Para ir cerrando. No, señora. Por mi parte, no, profe. Dale, Bueno, yo espero pues que haya pues una buena participación, que vayan Ya le trabajando. traigo con ustedes Miren un si sirven. este fin de semana van sacando tiempito y van haciendo las Así era. primeras dos, al menos un foro y la primera evidencia y ahí van avanzando. Hay que hacer, echémonos nomás. Jenny, Agradezco tienes entonces el micrófono enormemente. abierto. Echémonos un... Agradezco entonces enormemente la participación de ustedes y espero que para dentro de 15 días participen el doble de los que se pudieron conectar. Listo. Quedo atenta. Aprovechen que si hay dudas para que me escriban, revisen bien. Y bueno, no siendo más, entonces que tengan una noche, perdón, reparadora y un fin de semana muy enriquecedor al lado de sus seres queridos. Muchas gracias, profe. Gracias, Igualmente, Gracias, que tenga profe. buena Igual. noche. Gracias, profe. Que duerma. Bueno, profe. y gracias por estar participativos y quedarse hasta el final. Bendiciones para todos. Amén. Amén, profe, igualmente.